Introducción. Este ensayo se basa en notas destinadas al segundo volumen de La decadencia de Occidente. Las notas comprenden, al menos en parte, la etapa germinal en el desarrollo de toda la tesis presentada en ese trabajo. La palabra socialismo designa el tema más ruidoso, si no el más profundo, del debate actual. Todos la están usando. Todos piensan que significa algo diferente. En esta frase universal, cada uno inyecta lo que ama u odia, teme o desea. Sin embargo, nadie es consciente del alcance y las limitaciones de la función histórica de la palabra. ¿Es el socialismo un instinto, o un sistema planificado? ¿Es un objetivo de la humanidad, o solo una condición temporal? ¿O se refiere la palabra simplemente a las demandas hechas por cierta clase de la sociedad? ¿Es lo mismo que el marxismo? Las personas que buscan cambiar el mundo caen continuamente en el error de confundir lo que debería ser con lo que será. Rara vez existe una visión que pueda penetrar más allá del enredo y el flujo de los eventos contemporáneos. Aún no he encontrado a alguien que haya entendido realmente esta revolución alemana, que haya comprendido su significado o previsto su duración. Se confunden momentos con épocas, el próximo año con el siguiente siglo, caprichos con ideas, libros con seres humanos. Nuestros marxistas solo muestran fuerza cuando están destruyendo, cuando se trata de pensar o actuar de manera positiva, son impotentes. A través de sus acciones están confirmando al fin que su patriarca no fue un creador, sino solo un crítico. Su legado se reduce a una colección de ideas abstractas, significativas solo para un mundo de ratones de biblioteca. Su proletariado es un concepto puramente literario, formado y sostenido por la palabra escrita. Fue real solo mientras negaba, y no encarnaba, el estado actual de las cosas en un momento dado. Hoy comenzamos a darnos cuenta de que Marx era solo el padrastro del socialismo. El socialismo contiene elementos que son más antiguos, más fuertes y más fundamentales que su crítica a la sociedad. Tales elementos existieron sin él y continuaron desarrollándose sin él, de hecho, en contra de él. No se encuentran en papel, están en la sangre. Y solo la sangre puede decidir el futuro. Pero si el socialismo no es marxismo, ¿entonces qué es? La respuesta se encontrará en estas páginas. Algunas personas ya tienen una idea de lo que es, pero están tan diligentemente involucradas con puntos de vista políticos, objetivos y esquemas que nadie se ha atrevido a estar seguro. Al enfrentarnos a decisiones, hemos abandonado nuestra antigua posición de firmeza y adoptado actitudes más suaves, menos radicales y desactualizadas, apelando por apoyo a Rousseau, Adam Smith y similares. Tomamos medidas contra Marx, y sin embargo, en cada paso invocamos su nombre. Mientras tanto, el tiempo para moldear ideologías ha pasado. Nosotros, los rezagados de la civilización occidental, nos hemos convertido en escépticos. Nos negamos a ser engañados nuevamente por sistemas ideológicos. Las ideologías son cosa del siglo anterior. Ya no queremos ideas y principios, queremos a nosotros mismos. Por lo tanto, ahora nos enfrentamos a la tarea de liberar al socialismo alemán de Marx. Digo socialismo alemán, porque no hay otro. Esta, también, es una de las verdades que ya no permanecen ocultas. Quizás nadie lo haya mencionado antes, pero nosotros los alemanes somos socialistas. Los demás no pueden ser socialistas. Lo que estoy describiendo aquí no es solo otro movimiento conciliador, no es una retirada ni una evasión, sino un destino. No se puede escapar de ello cerrando los ojos, negándolo, combatiéndolo o huyendo de él. Tales acciones serían simplemente diversas formas de cumplirlo. Du kunt volentem fata, nolentem traunt. El espíritu de la vieja Prusia y la actitud socialista, actualmente impulsados por un odio fraternal para combatir entre sí, son de hecho uno y el mismo. Este es un hecho incontrastable de la historia, no solo un figmento literario. Los elementos que componen la historia son sangre, raza,
que se crea a partir de ideas que nunca se expresan, y el tipo de pensamiento que coordina las energías del cuerpo y la mente. La historia trasciende todos los meros ideales, doctrinas y formulaciones lógicas. Para la labor de liberar el socialismo alemán de Marx, cuento con los de nuestros jóvenes que son lo suficientemente sanos como para ignorar el verborrea política y las intrigas sin valor, que son capaces de comprender lo que es potente e invencible en nuestra naturaleza, y que están preparados para avanzar, pase lo que pase. Me dirijo a la juventud alemana en la que el espíritu de los padres ha tomado formas vitales, permitiéndoles cumplir con un destino que sienten dentro de sí, un destino que ellos mismos son. Deben estar dispuestos a aceptar obligaciones a pesar de la dificultad y la pobreza, deben poseer un orgullo romano de servicio, modestia en el ejercicio de la autoridad, y la disposición a asumir deberes con gusto y sin excepción en lugar de exigir derechos de los demás. Una vez cumplidas estas condiciones, un sentido de conciencia silenciosa unirá al individuo con la totalidad. Tal conciencia potencial es nuestro mayor y más sagrado activo. Es la herencia de siglos de angustia, y nos distingue de todos los demás pueblos, nosotros, el pueblo más joven y último de nuestra cultura. Es a estos representantes de la juventud alemana a quienes me dirijo. Que comprendan lo que el futuro espera de ellos. Que se sientan orgullosos de aceptar el desafío. 1. La revolución. Ningún pueblo en la historia ha tenido un desarrollo más trágico que el nuestro. En tiempos de crisis grave, todos los demás pueblos han luchado ya sea por la victoria o por un retroceso momentáneo. Con nosotros, las apuestas siempre han sido la victoria o la aniquilación. Testigo de nuestra historia militar desde Kolín y Hochkirch hasta Jena y las guerras de liberación, cuando se intentó en suelo francés ganar a los aliados de Prusia para Napoleón proponiendo la partición, hasta la hora desesperada en Nikolsburg cuando Bismarck contempló el suicidio, hasta Sedan, que apenas contuvo una ofensiva general de los ejércitos posicionados en nuestras fronteras al evitar la declaración de guerra de Italia, hasta la tempestad aterradora de guerras en nuestro planeta entero, cuyos primeros truenos recién se han apagado. Solo en los estados de Federico el Grande y Bismarck fue la resistencia en absoluto factible. En todas estas catástrofes, los alemanes han luchado contra alemanes. Que a menudo fuera tribu contra tribu o soberano contra soberano es significativo solo para la superficie de la historia. Bajo todos estos conflictos yace la intensa discordia que habita en cada alma alemana, una lucha interna que estalló ominosamente por primera vez en la época gótica, en las personas de Federico Barbarroja y Enrique el León durante la batalla de Legnano. ¿Alguien ha entendido esta dicotomía en el alma alemana? ¿Quién ha reconocido en Martín Lutero la reencarnación del duque Sajón-Widukind? ¿Qué impulso inescrutable hizo que los alemanes simpatizaran y lucharan con Napoleón cuando, con sangre francesa, él estaba propagando la idea inglesa en el continente? ¿Qué nos hace concluir que el enigma de Legnano es profundamente similar al de Leipzig? ¿Por qué Napoleón consideraba la destrucción del pequeño mundo de Federico el Grande como su problema más urgente, y en sus pensamientos más íntimos como uno insoluble? Ahora, en la noche de la cultura occidental, podemos ver que la guerra mundial es la gran contienda entre las dos ideas germánicas, que como todas las ideas genuinas se viven más que se expresan. Después de su estallido real en la escaramuza del puesto de avanzada de los Balcanes de 1912, primero asumió la apariencia externa de un conflicto entre dos grandes potencias, una de las cuales tenía a todos y la otra a nadie de su lado. Llegó a una conclusión provisional en la etapa de la guerra de trincheras y la devastación de enormes ejércitos. Durante esta etapa se encontró una nueva fórmula para la discordia interna no resuelta en el pecho alemán. Actualmente, debido a un hábito decimonónico de sobreestimar el factor económico, caracterizamos el conflicto con los términos superficiales de socialismo y capitalismo. Lo que realmente está ocurriendo detrás de esta fachada verbal es la última gran lucha del alma fáustica.
En el momento en cuestión, aunque los propios alemanes no eran conscientes de ello, el enigma napoleónico hizo su reaparición. Con el objetivo de destruir esta obra maestra de un Estado, nuestra creación más genuina y personal, tan personal que ningún otro pueblo ha podido comprenderla o imitarla, sino que la odia como todo lo demoníaco e inscrutable, un ejército inglés invadió Alemania. Lo crean o no, eso es exactamente lo que ocurrió. El golpe letal en esto no fue necesariamente dirigido por los predicadores del cosmopolitismo o por otros elementos traicioneros. Fuimos nosotros mismos quienes provocamos esta calamidad, nosotros los alemanes, con nuestra voluntad casi metafísica, nuestra determinación obstinada y desinteresada, nuestro patriotismo honesto y entusiasta. Esta voluntad nuestra es por su propia naturaleza un arma útil para cualquier enemigo externo con el sentido práctico de los ingleses. Es un compuesto precario de ideas políticas y aspiraciones, uno que solo los ingleses son realmente capaces de dominar e implementar. Para nosotros, a pesar de toda nuestra pasión y celo de autosacrificio, nos ha llevado al diletantismo político. Su efecto en nuestra existencia política ha sido desastroso, venenoso, suicida. Es nuestro ejército inglés invisible, dejado por Napoleón en suelo alemán tras la batalla de Jena. Nuestro deficiente sentido de la realidad, tan pronunciado que tiene la fuerza de un destino, ha contrarrestado el otro instinto en el pueblo alemán y ha hecho que nuestra historia externa se desarrolle como una secuencia constante de horribles catástrofes. Nos falló en la cúspide del período de los Hohenstaufen, cuando los gloriosos gobernantes se consideraban exaltados por encima de las exigencias de la vida mundana, así como lo hizo en el siglo XIX, dando lugar al filisteísmo provincial que hemos personificado como el Michel alemán. El michelismo es la suma de todas nuestras debilidades, nuestro desagrado fundamental ante giros de acontecimientos que exigen atención y respuesta, nuestro impulso de criticar en el momento equivocado, nuestra necesidad de relajación en el momento equivocado, nuestra búsqueda de ideales en lugar de acción inmediata, nuestra acción precipitada en momentos en los que se necesita una cuidadosa reflexión, nuestro pueblo como una colección de descontentos, nuestras asambleas representativas como glorificados jardines de cerveza. Todos estos rasgos son esencialmente ingleses, pero en caricatura alemana. Sobre todo, apreciamos nuestro pequeño trozo de libertad y seguridad garantizada, y nos gusta blasonarlo en los momentos precisos en los que John Bull, con seguro instinto, lo ocultaría prudentemente. El 19 de julio de 1917 fue el primer acto en el drama de la Revolución Alemana. Más que un simple cambio de liderazgo, fue, como nuestros enemigos podían ver por las formas brutales que adoptó, el golpe de estado del elemento inglés en nosotros, que vio su oportunidad en ese preciso momento. No fue una revuelta contra el poder de un incompetente, sino contra el poder en general. ¿Incompetencia en el más alto nivel? Es más correcto decir que estos revolucionarios, entre los cuales no había un solo verdadero estadista, contemplaron la paja en los ojos de los hombres en posiciones de autoridad. Tuvieron en ese momento algo que ofrecer en lugar de incompetencia además de un principio abstracto. No fue una revuelta popular. La gente miraba ansiosamente y con dudas, aunque no sin una cierta cantidad de simpatía a lo Michel por las medidas tomadas contra los de arriba. Fue una revolución de los salones de los caucus. El término partido mayoritario no tiene, en nuestro sentido, nada que ver con el mayor número de personas. Es el nombre de un club con 200 miembros. Matthias Erzberger era tácticamente el demagogo más dotado entre ellos, sobresaliendo en el escándalo, la intriga y la emboscada, un virtuoso en el juego infantil de derrocar ministros. Carecía del más mínimo rastro del don del parlamentario inglés para el liderazgo. Todo lo que hacía era tomar prestados sus trucos. Atraía a una multitud de oportunistas anónimos que buscaban algún cargo público o otro.
Estos eran los últimos descendientes de la Revolución Filistea de 1848. Para ellos, la oposición política era una cosmovisión. Estos eran los socialdemócratas de los últimos días, tratando de funcionar sin la mano de hierro de Auguste Bebel. El agudo sentido de la realidad de Bebel no habría tolerado este espectáculo vergonzoso. Habría exigido y logrado una dictadura, ya sea de la derecha o de la izquierda. Habría volcado este parlamento y puesto a los pacifistas y a los fanáticos de la Liga de las Naciones ante el pelotón de fusilamiento. Esto, entonces, fue la toma de la Bastilla, en alemán Aufdeutsch. La soberanía de los líderes de los partidos es una idea inglesa. Para llevarla a cabo, uno tendría que ser un inglés por instinto y haber dominado el estilo inglés de llevar los asuntos públicos. Mirabeau tenía esto en mente cuando dijo: el tiempo en el que vivimos es muy grande, pero el pueblo es muy pequeño, y hasta ahora no veo a nadie con quien me gustaría embarcarme. En 1917, ninguna persona tenía el derecho de repetir esta declaración orgullosa y triste. Este golpe de Estado fue totalmente negativo en su carácter. Rompió la opresión del poder político, se negó a ceder a decisiones de arriba, pero carecía de la capacidad para tomar nuevas decisiones. Derrocó al Estado y lo reemplazó con una oligarquía de subalternos de partido que consideraban la oposición como una vocación y el gobierno responsable como una presunción. Socavó, desplazó y desmanteló todo pieza por pieza, para el amusement de los oponentes políticos y la desesperación de los observadores por dentro. Probó el poder recién adquirido sobre los funcionarios más importantes como un jefe nativo probando un rifle en sus esclavos. Este fue el nuevo espíritu que prevaleció hasta que, en la negra hora de la resistencia final, el Estado desapareció. Tras el asalto de nuestros insurgentes ingleses, vino, por necesidad, el levantamiento del proletariado marxista en noviembre de 1918. La escena cambió de los pasillos del Reichstag a las calles de la ciudad. Animados por el amotinamiento del ejército de caza, los lectores de la prensa radical se liberaron, a pesar de haber sido abandonados por sus líderes, que ya eran lo suficientemente sabios como para estar solo medio convencidos de su causa. Tras la revolución de la estupidez vino la revolución de la vulgaridad. Una vez más, no fueron las personas quienes iniciaron la acción, ni siquiera las masas entrenadas socialmente, fue una muchedumbre liderada por las alimañas del periodismo. Los verdaderos socialistas aún estaban comprometidos en la lucha final en el frente militar, o yacían en las fosas comunes de Europa. Se habían levantado en 1914, y ahora estaban siendo traicionados. Fue el acto más absurdo en la historia de Alemania. Se busca en vano algo parecido en la historia de otros países. Un francés rechazaría justificadamente una comparación con 1789 como un insulto a su nación. ¿Fue esa la gran revolución alemana? Qué sosa, qué débil, qué completamente carente de convicción fue todo. Donde esperábamos héroes encontramos convictos, periodistas, desertores vagando, gritando y robando, ebrios de su propia importancia e impunidad, gobernando, deponiendo, peleando y escribiendo poesía. Se dice que tales tipos han manchado todas las revoluciones. Quizás sea cierto, pero en otras revoluciones todo el pueblo se levantó con tal fuerza elemental que la escoria simplemente desapareció. Aquí solo fueron los desechos quienes entraron en acción. No hubo señal de la gran masa, forjada en unidad por una idea común. El partido de Auguste Bebel tenía cualidades militantes que lo distinguieron del socialismo de todos los demás países, los pasos resonantes de los batallones de trabajadores, un tranquilo sentido de determinación, buena disciplina y el coraje para morir por un principio trascendente. Sin embargo, el alma del partido expiró cuando sus líderes más inteligentes de antaño se entregaron al enemigo de ayer, el filisteísmo reaccionario. Hicieron esto por miedo a la responsabilidad, por miedo a tener éxito en una causa que habían defendido durante 40 años.
Temían el momento en que tendrían que crear la realidad en lugar de combatirla. Cuando esto ocurrió, el marxismo y el socialismo, es decir, la teoría de clases y el instinto colectivo, se separaron por primera vez. Solo los espartaquistas retuvieron un poco de integridad. Los más inteligentes habían perdido la fe en el dogma, pero carecían del valor para romper con él abiertamente. Así, presenciamos el espectáculo de una clase trabajadora divorciada del pueblo por unas pocas ideas y doctrinas aprendidas de memoria. Los líderes eran en realidad desertores, los seguidores avanzaban sin líder, y en el horizonte había un libro que los seguidores nunca habían leído y que los líderes nunca habían entendido en sus debidas limitaciones. En una revolución, el vencedor nunca es una sola clase. La interpretación común de 1789 es falsa. Burguesía es solo una palabra. El verdadero vencedor, y esto no se puede repetir con suficiente frecuencia, es la sangre, la idea convertida en carne y espíritu, una fuerza que impulsa la totalidad hacia adelante. Los vencedores de 1789 se llamaban a sí mismos la burguesía, pero cada verdadero francés era entonces y es hoy un burgués. Cada verdadero alemán es un trabajador. Es parte de su forma de vida. Los marxistas tenían el poder, pero lo abandonaron voluntariamente. La insurrección llegó demasiado tarde para sus convicciones. La insurrección fue una mentira. ¿Sabemos algo en absoluto sobre la revolución? Cuando Bakunin fue opuesto en su intención de coronar la revuelta de Dresde de 1848 quemando todos los edificios públicos, declaró: «Los alemanes son demasiado estúpidos para eso», y siguió su camino. La indescriptible fealdad de nuestros días de noviembre no tiene precedente. No hay un momento contundente, nada que inspire en lo más mínimo. No hay un gran hombre, ni palabras perdurables, ni acciones incisivas, solo mezquindad, repugnancia y locura. No, no somos revolucionarios. Ninguna emergencia, ningún partido, ninguna prensa puede agitar una tempestad anárquica con la misma fuerza que la exhibida en nombre del orden en 1813, 1870 y 1914. Esta revolución pareció para todos, excepto para un puñado de tontos y oportunistas, como el colapso de un edificio, quizás más que nada para los propios líderes socialistas. Era una situación única. Habían ganado repentinamente lo que habían codiciado durante 40 años, el poder absoluto, y eran miserables. Los mismos soldados que lucharon como héroes durante 4 años bajo la bandera negro-blanco-roja se convirtieron en cobardes e impotentes bajo la bandera roja. Esta revolución no otorgó fortaleza a sus partidarios, se la robó. El sitio clásico de las revoluciones de Europa occidental es Francia. El resonar de frases trascendentales, ríos de sangre en las calles, la santa guillotina, noches aterradoras de conflagración, muerte heroica en las barricadas, orgías de masas enloquecidas, todas estas cosas resaltan la mentalidad sadista de esta raza. Todo el repertorio de palabras y acciones simbólicas para la revolución perfecta se originó en París, y nosotros solo dimos una mala imitación de ellas. Los franceses nos mostraron en 1871 cómo es una insurrección proletaria frente a la artillería enemiga. Y seguramente no fue la única vez. El inglés intenta persuadir al enemigo doméstico de la debilidad de su posición. Si no tiene éxito, simplemente toma la espada o la pistola en la mano y, evitando el melodrama revolucionario, le presenta una elección. Decapita a su rey, porque su instinto le dice que esto es necesario como símbolo. Para él, tal gesto es un sermón sin palabras. El francés hace tales cosas por revancha, por el mero placer de presenciar una escena sangrienta. Se siente excitado con la idea ingeniosa de cortar la cabeza real. Sin cabezas humanas empaladas en picas, aristócratas colgados de farolas y sacerdotes masacrados por amas de casa, se sentiría frustrado. No le importa en absoluto el resultado de tales días de grandeza. El inglés desea el objetivo,
el francés desea los medios. ¿Cuál era nuestro deseo? Todo lo que logramos fue una burla de ambas técnicas. Produjimos pedantes, escolares y chismosos en la Paulskirche y en Weimar, pequeñas manifestaciones en las calles, y en el fondo una nación que miraba con escaso interés. Una verdadera revolución debe involucrar a todo el pueblo, un grito, un acto desenfrenado, una rabia, un objetivo. La verdadera revolución socialista alemana tuvo lugar en 1914. Se desarrolló de manera legítima y militar. En su verdadero significado, apenas comprensible para la persona promedio, gradualmente eclipsará los sórdidos eventos de 1918 y hará que parezcan fases en el desarrollo a largo plazo de la revolución misma. Y, sin embargo, la opinión histórica popular no dará prominencia a esta revolución, sino a la insurrección de noviembre. Es fácil imaginar cómo, en condiciones ideales, una verdadera revolución proletaria podría haber comenzado en ese momento. Esto solo indica la evidente cobardía y mediocridad de aquellos que se declararon en apoyo de la causa proletaria. Las grandes revoluciones se luchan con sangre y hierro. ¿Qué podrían haber hecho los grandes líderes populares, los independientes y los jacobinos, en esta situación? ¿Y qué hicieron los marxistas? Tenían el poder, podrían haber hecho casi cualquier cosa. Un gran hombre de las filas del pueblo podría haber tenido a toda la nación detrás de él. Sin embargo, nunca ha habido un movimiento de masas más arruinado por la incompetencia de sus líderes y sus tenientes. Los jacobinos estaban dispuestos a sacrificarlo todo porque se sacrificaron a sí mismos, marchar voluntariamente, con los pies en la sangre y en las lágrimas, como lo expresó Saint-Just. Lucharon contra la mayoría dentro de la nación y contra la mitad de Europa en el frente. Arrastraron todo a su paso. Crearon ejércitos de la nada. Ganaron victorias sin oficiales ni armas. Si tan solo sus imitadores alemanes como loros hubieran desplegado la bandera roja en el frente y declarado la guerra a muerte contra el capitalismo. Si tan solo hubieran dado un ejemplo arriesgando sus vidas en la lucha. Si hubieran tomado esta decisión, no solo habrían insuflado vida al ejército mortalmente agotado y a sus oficiales, sino que también habrían conquistado a todo Occidente. Fue un momento en que el sacrificio personal habría significado victoria. Pero se escaquearon. En lugar de cumplir con el mando de las legiones rojas, ocuparon posiciones de liderazgo en los soviets de trabajadores bien remunerados. En lugar de ganar la batalla contra el capitalismo, conquistaron ventanales y liberaron tiendas de provisiones y tesorerías estatales. En lugar de vender sus vidas, vendieron sus uniformes. Esta revolución fracasó por cobardía. Ahora es demasiado tarde. Nunca recuperaremos lo que se perdió durante el armisticio. El ideal de las masas degeneró en una serie de acuerdos salariales corruptos, impuestos sin promesas recíprocas. En su valentía, estos revolucionarios no dudaron en aprovecharse del resto de la gente, de los agricultores, los funcionarios y los intelectuales. En lugar de iniciar acción, gritaron los lemas soviético, dictadura y república tan a menudo que dentro de 2 años se habrán convertido en objeto de burla. La única acción que ocurrió fue el derrocamiento de la monarquía. Y sin embargo, una forma de gobierno republicano no tiene nada que ver con el socialismo. Todo esto prueba que, a diferencia del resto de la gente, y resulta que se opone a ellos, el cuarto poder, que en realidad es un concepto negativo, es incapaz de acción constructiva. Prueba que si esta fue realmente la revolución socialista, entonces el proletariado no puede ser su campeón más efectivo. No importa lo que aún pueda suceder, esta cuestión ahora está definitivamente resuelta. La clase social formada por Auguste Bebel para la lucha decisiva ha fracasado en todos los aspectos. Y ha fracasado para siempre, porque un impulso de este tipo, una vez perdido, no puede ser recuperado. Una gran pasión no puede ser reemplazada por el resentimiento. A partir de ahora,
No debe haber ilusiones entre los defensores del antiguo programa socialista. Han alienado completamente el valioso elemento de la clase trabajadora. Anteriormente líderes de un gran movimiento, un día se encontrarán como héroes de grandes bocas en peleas callejeras en los suburbios. De lo sublime a lo ridículo solo hay un paso. Tal fue la gran revolución alemana, el evento que fue anunciado en poesía y canción durante generaciones. Fue un espectáculo de tal aterradora ironía que deben pasar décadas antes de que los alemanes puedan verlo en su verdadera luz. Una revolución que logró derribar sus propios objetivos, y que ahora aspira a algo más, sin saber exactamente qué. Imaginemos por un momento que somos ciudadanos del futuro mirando hacia atrás en estas tres revoluciones, la honorable revolución inglesa, la magnífica revolución francesa y la absurda revolución alemana. Podemos concluir que a través de estos eventos, los tres pueblos más recientes del mundo occidental intentaron alcanzar las tres formas ideales de existencia enunciadas en el famoso lema: libertad, igualdad y fraternidad. Estos ideales aparecen en los programas políticos del parlamentarismo liberal, la democracia social y el socialismo autoritario. En cada caso parecía que tales ideales eran un concepto nuevo para estos pueblos, mientras que en realidad los ideales eran la expresión más pura y extrema de sus esquemas de vida totalmente personales e inmutables. En la antigüedad, el propósito de las revoluciones era establecer las bases sobre las que una existencia estable fuera en absoluto factible. A pesar de los signos externos de lucha apasionada que las acompañaban, todas eran acciones defensivas. Nadie, desde Cleón hasta Espartaco, pensó alguna vez en mirar más allá de la crisis inmediata hacia un reordenamiento general de la sociedad antigua. Las tres grandes revoluciones occidentales, por otro lado, han tratado esencialmente con un problema de poder. La voluntad del individuo debe someterse a la voluntad común, o viceversa. Una vez que se tomó una decisión, la intención era imponerla al mundo entero. El instinto inglés decidió que el poder pertenece al individuo. La vida es una lucha en la que cada uno debe preocuparse por sí mismo. El hombre más fuerte gana. Los ingleses optaron por el liberalismo y la creencia en la desigualdad de los hombres. El Estado debía dejar de existir, cada uno debía luchar sus propias batallas, porque al final eso beneficiaría a todos. El instinto de los franceses decidió que todos los hombres son iguales, y por lo tanto el poder no debería pertenecer a nadie. No debía haber tal cosa como subordinación, y por ende no había orden ni Estado, de hecho, nada en absoluto. Este ideal teórico de anarquía ha sido, en la práctica, reafirmado periódicamente, en 1799, 1851, 1871 y 1918, por el gobierno despótico de generales y presidentes. Ambos sistemas pueden llamarse democracia, pero por razones muy diferentes. Ninguno tenía algo que ver con la lucha de clases en el sentido marxista. La Revolución Inglesa, que produjo el tipo de ciudadano que lleva su vida en privado y es responsable solo de sí mismo, dirigió su acción contra el Estado en lugar de los estamentos. Los poderes seculares y religiosos que sostenían al Estado fueron abolidos, y en su lugar surgió una dependencia de las ventajas de la ubicación insular de Inglaterra. Los estamentos todavía existen hoy, reconocidos y respetados por todos, incluso por los trabajadores, que los honran instintivamente. Solo la Revolución Francesa fue un verdadero conflicto de clases, pero fue un conflicto entre rangos sociales más que económicos. En Francia, los pocos privilegiados estaban integrados con la masa homogénea del pueblo, la burguesía. A diferencia de estos dos, la Revolución Alemana surgió de una teoría. El instinto alemán, o más precisamente, prusiano, declara que el poder pertenece a la totalidad. El individuo sirve a la totalidad, que es soberana. El rey, como mantenía Federico el Grande, es solo el primer servidor de su pueblo. A cada ciudadano se le asigna su lugar en la totalidad.
Recibe órdenes y las obedece. Este es el socialismo autoritario tal como lo hemos conocido desde el siglo XVIII. Es esencialmente no liberal y antidemocrático, al menos en comparación con el liberalismo inglés y la democracia francesa. Pero también está claro que el instinto prusiano es antirrevolucionario. La tarea de transponer el organismo estatal del siglo XVIII al siglo XIX, un proceso que podría describirse como liberal y democrático pero en un sentido completamente diferente, prusiano, fue una labor que requería talento organizativo. Pero la mente teórica radical inventó un cuarto estado a partir de una parte de la ciudadanía, lo cual era absurdo en un país de agricultores y funcionarios públicos. La teoría dio el nombre de tercer estado al segmento más numeroso de la población, el que contiene una variada mezcla de ocupaciones y profesiones, señalándolo así como un elemento en un conflicto de clases. Y finalmente, hizo de la idea socialista una prerrogativa del cuarto estado. Con estas abstracciones en mente, los teóricos se propusieron en noviembre de 1918 lograr lo que en realidad había existido durante mucho tiempo. Nublados por lemas, no lograron comprender el estado real de las cosas y, al final, lograron destruirlo. No solo arruinaron el Estado, sino que también aplastaron el partido de Bebel, la obra maestra de un verdadero hombre de acción socialista, una organización genuinamente autoritaria y militante, la mejor arma que los trabajadores tenían en su batalla para infundir al Estado con el espíritu del nuevo siglo. Eso es lo que hace que esta revolución sea tan desesperadamente cómica. Sucedió admirablemente en incendiar su propia casa. Lo que el pueblo alemán se había prometido en 1914, lo que ya había comenzado a llevar a cabo, lenta y desapasionadamente, por lo que millones de hombres habían muerto en los campos de batalla, todo esto fue negado y destruido. Y luego llegó la vergüenza. Nadie sabía cómo transmitir la impresión de que una revolución activa estaba realmente teniendo lugar. Tal explicación era urgente, porque los trabajadores, que esperaban algo completamente diferente, veían a sus líderes con creciente desconfianza. El constante ladrido de consignas al aire no era una solución. Y así, el Michel alemán, ese inveterado liberal, enderezó el trono volcado y se sentó en él. El ingenuo heredero de esta broma revolucionaria, intensamente antisocialista por naturaleza, se sentía igualmente repelido por los conservadores y los espartaquistas, temeroso de que estos grupos pudieran descubrir algún día lo que tienen en común. Era el Karl Moe de Schiller en un asiento cómodo, tolerante con todas las creencias políticas, incluidas las más cuestionables, con tal de que defendieran el principio republicano parlamentario democrático, con tal de que hablaran mucho y actuaran poco, con tal de que mantuvieran fuera de su vista cualidades autoritarias como la determinación, la audacia y la obediencia disciplinada. Para protegerse, nuestro buen amigo Michel hizo un gesto hacia la única personalidad destacada del episodio de noviembre, y no es insignificante que este hombre fuera un soldado de pura cepa. Donde Michel rápidamente regresó a su antigua desconfianza hacia el espíritu militar, sin el cual la farsa de Weimar habría terminado rápidamente. Esta lamentable exhibición de ignorancia, incompetencia, debilidad e indignidad debería ser suficiente para desacreditar el parlamentarismo para siempre en Alemania. Bajo la bandera negro-roja-amarilla, que se ha convertido en el símbolo eterno de la locura, fuimos testigos de la repetición de todas las estupideces de 1848, cuando la política no era, igualmente, acción, sino solo palabrería vacía y teorización. El liberal de 1917 estaba en su gloria. Tenía su armisticio, su Liga de Naciones, su paz y su gobierno. Michel se descubrió con una sonrisa en la expectativa de que John Bull sería simplemente espléndido. Pero su sonrisa se tornó en lágrimas mientras firmaba los documentos. John Bull estaba utilizando a un francés loco como su gerente de negocios. En el corazón del pueblo alemán, Weimar está condenada.
Ni siquiera es un asunto de risa. La ratificación de la Constitución ha sido recibida con absoluta indiferencia. Sus autores pensaron que había llegado el amanecer del parlamentarismo, mientras que incluso en Inglaterra la oscuridad está creciendo rápidamente. Tal como es, el sistema inglés presupone la presencia de personalidades fuertes, distribuidas entre dos grupos políticos muy antiguos y mutuamente complementarios. En Weimar, donde había una desesperada falta de personalidades fuertes, se creía que la oposición política era la verdadera característica del sistema parlamentario. Y así, obedientemente comenzaron a oponerse a un gobierno que ya no existía. Era como un aula cuando el maestro está ausente. El futuro seguramente mirará a este episodio con profundo desdén. El año 1919 es el nadir de la dignidad alemana. La Paulskirche de Frankfurt contenía a tontos honestos y académicos, en su conjunto, una colección cómica de cerebritos. En Weimar se tenía la sensación de que operadores astutos estaban tras bambalinas. No importa si los políticos en funciones eran conspiradores ellos mismos o simplemente víctimas de conspiradores, estos partidos confundieron a la patria con su propio interés demasiadas veces. Lo que ahora tenemos es un directorio pretermidor. Ay de nosotros si tenemos que compensar la fase que hemos pasado. Es igualmente cierto que la triste comedia de esta revolución falsa llegará a su fin. El mundo exterior se está preparando para una nueva fase de la guerra mundial. Las cosas suceden rápido en estos días. En nuestra Asamblea Nacional, un Reichstag degenerado, los políticos están usando las ruinas de nuestro estado demolido para construir un refugio improvisado. Pronto, las únicas actividades allí serán el tráfico de influencias y negocios fraudulentos en salarios, mercancías y cargos oficiales. Mientras tanto, otras personas comienzan a pensar de manera diferente sobre los eventos del año pasado. Están comparando lo que ahora se está construyendo con lo que había allí previamente. Están empezando a entender que, en realidad, un pueblo nunca puede elegir entre diferentes tipos de gobierno. Puede elegir la apariencia externa del gobierno, pero no lo esencial, el espíritu del gobierno, aunque la opinión pública confunda constantemente los dos. Lo que se escribe en una constitución nunca es esencial. Lo importante es cómo el instinto del pueblo lo interpreta. El Parlamento inglés gobierna según leyes no escritas y, en parte, bastante antidemocráticas que han evolucionado a través de la larga práctica. Y esa es precisamente la razón por la que es tan exitoso. No te equivoques, la revolución aún no ha terminado. No importa cómo la interpretes, ya sea como absurda o significativa, como un fracaso o como un inicio auspicioso, ya sea como el preludio de una revolución mundial o simplemente como un levantamiento de la muchedumbre en un solo país, el hecho sigue siendo que estamos en medio de una crisis. Y como todo lo orgánico, como toda enfermedad, esta crisis seguirá un curso más o menos típico que no puede ser influenciado por medios artificiales. A la luz de este hecho, distinciones éticas como causa justa y traición son completamente inútiles. De ahora en adelante, tanto los revolucionarios como los contrarrevolucionarios deben tener un conocimiento experto de la naturaleza humana, deben ser capaces de comprender y aprovechar la situación inmediata con deliberación y sobriedad. En lugar de practicar el antiguo arte de la psicología diplomática con diplomáticos y soberanos, deben aprender a aplicarlo a la mente de las masas, que responde mucho más rápidamente a los errores de tacto. Los líderes populares, incluso aquellos de inteligencia mediocre, tienen un talento infalible para este tipo de cosas. La falta de instinto mostrada por nuestros actuales líderes políticos puede explicarse mejor por la minuciosidad típica alemana de su formación teórica. El verdadero líder popular debe tener un sentido absolutamente preciso de la duración, el tempo, el ritmo, el crescendo y el decrescendo de cada fase de la situación, un falso movimiento y perderá todo control. Además,
Debe saber exactamente qué factores puede controlar y cuáles debe dejar que sigan su curso, esperando el momento en que pueda explotarlos en un contexto más amplio, mediante una manipulación hábil, dirigirlos hacia la dirección que considere necesaria. Los grandes revolucionarios siempre han poseído el conocimiento táctico de grandes generales. Para un ejército, el estado de ánimo predominante de una sola hora puede significar victoria o derrota. Para la mente teórica, la parte más importante de una revolución es su inicio, cuando las fuerzas están alineadas en una oposición clara y definida entre sí. Sin embargo, la mente escéptica prefiere estudiar la fase final de una revolución, ya que tiene una significación mucho mayor y es psicológica más instructiva. Los asuntos de Estado nunca han sido tan complicados como lo son hoy. El estallido de la Revolución Alemana fue al mismo tiempo la traición de nuestra nación al enemigo. Como resultado, nuestra actitud emocional hacia el marxismo difiere radicalmente de la de todos los otros países. En 1792, nación y revolución eran uno y lo mismo. En 1919, son opuestos. La revolución inglesa se confinó a una isla, y los insurgentes franceses, debido a su valentía en el campo, pudieron mantener la situación bajo control en todo momento. En nuestra propia revolución, cada nueva fase ocurre bajo la presión de diseñadores extranjeros. París, Londres y Nueva York están todos involucrados, no con sus movimientos laborales sino con sus ejércitos, que enviarán contra nosotros si la revolución alemana toma formas indeseables. Así es como nuestros marxistas lo querían, y sería mejor que estuvieran preparados para enfrentar las consecuencias. Además de las granadas de mano de los espartaquistas y las ametralladoras de la Reichswehr, tenemos que contar con el ejército francés de ocupación y la flota inglesa. Nuestros periódicos están llenos de pronunciamientos heroicos bolcheviques. Cada día podemos elegir entre masacres de capitalistas occidentales, en las páginas editoriales. El periodismo no es un sustituto de un verdadero frente revolucionario, respaldado por artillería pesada. Cuanto más predican sobre la revolución mundial, menos amenazante se vuelve. Hay principalmente ira, y muy poca confianza, en el discurso revolucionario que escuchamos y leemos estos días. Debe señalarse que ni siquiera los revolucionarios rusos hicieron de la cobardía ante el enemigo un punto cardinal en su programa. Y no debe olvidarse que muchos de los que participaron en la insurrección de noviembre lo hicieron, no por entusiasmo por esta o aquella solución política, sino porque estaban hambrientos y desesperados, porque sus nervios ya no podían soportar la tensión. Las decisiones alcanzadas en Versalles han causado que el estado de guerra continúe. Pero, ¿cuánto tiempo más puede el efecto psicológico de esas decisiones ser una ayuda, en lugar de un obstáculo, para los planes de los marxistas? La huelga general ha superado su utilidad como arma. El año pasado ha disipado las energías que el movimiento marxista tenía para empezar, y en este momento la revitalización está fuera de cuestión. Las absurdas circunstancias en la Asamblea Nacional están destinadas a producir nada más que desprecio por la idea parlamentaria. Llega un momento en toda revolución en el que el pueblo se conforma con la paz y el orden doméstico a cualquier precio, cuando ninguna minoría revolucionaria puede persuadirlo, ni siquiera con los métodos más drásticos, para tomar decisiones políticas fundamentales. Cuando se alcanza este punto, la revolución ha llegado prácticamente a su fin, y nadie tiene el poder de evitar sus efectos o posponerlos. Solo tenemos que comparar el número real de votos emitidos en el plebiscito jacobino con los emitidos en la instalación de Bonaparte como primer cónsul para ver que el pueblo francés finalmente había tenido suficiente de la revolución. Ahora estamos acercándonos rápidamente a este punto terminal en la revolución alemana. Y la paciencia del pueblo alemán se agotará aún más rápido. Sin embargo, no son solo los defensores confirmados del cambio radical quienes están en peligro de cometer errores,
sus oponentes igualmente confirmados pueden cometer errores con la misma facilidad. Un fuerte pero indeterminado sentimiento de decepción todavía está muy lejos de la decisión real de capitular. El sentido de fracaso político que está generalizado en el pueblo alemán hoy es como una herida abierta que es sensible al tacto. Si la oposición hiciera el más mínimo intento por acabar con la revolución mediante la violencia, liberarían en el pueblo una ola irresistible de amargura y furia que los radicales mismos ya no son capaces de suscitar. Experimentaríamos una protesta de fuerza contagiosa, un repentino despertar del ánimo popular que los líderes resueltos podrían aprovechar para acciones de carácter muy drástico. Si bien es cierto que tal desarrollo no afectaría la duración o el significado esencial de los acontecimientos históricos, no obstante, alteraría su forma e intensidad de manera decisiva. Las cosas podrían volverse muy sangrientas. Ahora hemos llegado a una etapa crucial en esta revolución, un momento en el que la mente masiva e incomprensible podría confundir incluso a los observadores más conocedores al dar un giro sorprendente al curso de los eventos, como ha sucedido en anteriores grandes revoluciones. ¿Indica el tenso silencio que prevalece en algunos sectores de nuestro país la presencia de una voluntad indomable? ¿Debemos interpretar el clamor irritable que escuchamos de otros sectores como una creciente conciencia de la derrota final? ¿Es demasiado tarde para que los insurgentes tomen acción? ¿Demasiado temprano para la oposición? Es de conocimiento común que ciertas estructuras políticas que parecen invencibles en el momento pueden, después de 2 años, caer por su propio peso. Eso fue cierto en 1918 y volverá a ser cierto, aunque con un efecto casi opuesto, en un futuro cercano. Los cortesanos de ayer pueden ser los regicidas de hoy, y los regicidas de hoy, los príncipes del futuro. En tales tiempos, nadie puede estar seguro de cuánto tiempo pueden perdurar sus convicciones. Pero, ¿a qué unidad de tiempo deberíamos adaptar ahora nuestro pensamiento? ¿Deberíamos comenzar a pensar en meses, o en años? El tempo y la duración de la Revolución Alemana fueron determinados por el momento y la manera en que comenzó. Nadie puede tener conocimiento de estos factores, sin embargo, existen y operan con la inevitabilidad del destino. Quien intente interferir con ellos perecerá. Los girondinos perecieron porque pensaron que el clímax de la revolución estaba detrás de ellos. Babeuf encontró su destino porque creía que el clímax aún estaba por venir. La naturaleza intrínseca de la revolución permanecería intacta incluso si estallaran nuevas guerras, incluso si una gran personalidad hiciera su aparición. Tales ocurrencias podrían causar un cambio repentino y completo en la apariencia histórica de la revolución alemana, que es todo lo que importa al observador común, pero su verdadera función sería confirmar su significado más profundo y esencial. Un gran hombre es aquel que entiende el espíritu de su tiempo, quien es él mismo la encarnación de ese espíritu. No viene a destruir, sino a cumplirlo. Ahora investiguemos los orígenes del espíritu del socialismo alemán.